mejorando. Sin dudas. Ella no para de pedirlo. Así que... Si lo pide ella, ¿qué vamos a hacer nosotros? Gustavo. Sí, claro, tiene que estar aquí. Bueno, está en línea Gustavo Castro. ¿Cómo andas, Gustavo? ¿Cómo Buen día. andan? ¿Todo bien? Buenas Todo tardes. bien. Bien. Buenas tardes. ¿Dónde Sí. andan? ¿Por Coronda o por Santa Fe? Estoy corondeando en Ah, este qué momento. bien. Con el cielo acá sí completamente nublado. Ah, mira. ¿Hay nublado? Bueno, no, acá y- no. ¿Viste Y cómo calor, es? Calorcito. Sí. Sí, No pero se termina bien. se termina ya el sábado, ya, con una mínima de 13 y una Ya, máxima de 24. Con esa musiquita ya me vienen teniendo hace ya unas cuantas semanas. Sí. Y lo que Así pasa es que que- tampoco nosotros no damos señales de seguridad jurídica, ¿no? Sí, jurídica, es cierto. No somos un país serio y No, en y consecuencia... bueno. ¿Por Esto qué es lo el que clima termina no, pasando. por qué el clima nos va a tomar en serio a nosotros? Claro, absolutamente. No hay ningún tipo de Garantía. de previsibilidad. No hay Ni de garantía. garantía en este Sí. país, incluido el tiempo. Incluido el tiempo. Bueno, Gustavo, ¿para dónde rumbeamos? Ayer estuvo el jefe de gabinete, Agustín Rossi, el Chivo Rossi, dando su informe de gestión, su primer informe de gestión en el Congreso de la Nación, como jefe de gabinete, ¿no? El jefe de gabinete tiene la obligación de periódicamente dar un informe de gestión, decir, bueno, pasó esto, hicimos esto. Es un momento institucional que es muy importante, pero además siempre es un momento político de alto voltaje. Y terminó ocurriendo sobre todo además por las propias características de Agustín Rossi, que es que donde me atrevería a decir, donde mejor se siente o donde está a sus anchas, es en la polémica y en la defensa a través de argumentación variada en lugares en donde están presentes sus contrincantes. Digamos, lo hizo históricamente durante los años del kirchnerismo como presidente del bloque. Son absolutamente recordados sus cierres de esas épicas batallas libradas hasta bien entrada la madrugada. Un clásico del kirchnerismo fueron esas disputas legislativas, y ahora hay como una especie de, podríamos decir, de reincidencia por parte de Rossi, pero ahora ya como jefe de gabinete, lo cual no impidió que cruzaran chicanas, acusaciones y argumentos también a viva voz entre el propio jefe de gabinete y distintos diputados y diputadas de la oposición, especialmente aquellos que se caracterizan por, por intentar desconcentrar o bloquear o ensuciar las alocuciones del oficialismo. Fernando Iglesias, por ejemplo, es un caso, quizás el caso más conocido. Ahora, más allá de esto, a mí me parece que hay algunas cosas que dejó el mensaje de Rossi, el discurso de Rossi, me parecen interesantes como para analizar. A ver. Rossi planteó que el gobierno, este gobierno del Frente de Todos, en los últimos años, en los últimos años, desde que arrancó, prácticamente a los escasos meses de haber arrancado, sufrió, vamos a llamarle nosotros, la primera plaga. ¿Cuál fue? La pandemia, claramente. Una catástrofe a nivel mundial, una catástrofe sanitaria que paralizó además al mundo, no solamente una catástrofe, digo, desde el punto de vista de las vidas perdidas, sino que también paralizó prácticamente al mundo e hizo y generó una caída económica, producto claro. de que la gente no salía, de la cuarentena, claro, de la paralización de prácticamente todo el sector productivo, probablemente la caída económica mundial más importante de los últimos 100 años.
Eso por un lado. Sí. ¿Es cierto eso? Es absolutamente. Sí, es cierto, es cierto. Eso además trajo, visto desde como si el país fuera un negocio, facturaste mucho menos, muchísimo menos. En consecuencia, Sí, claro. tenías menos guita para reponer la mercadería, para agrandar el negocio, para darle de comer a los empleados del negocio, hecho en esa comparación, ¿no? Sí, una caída brutal, brutal. Segunda plaga, la guerra de Rusia en Ucrania, que generó subas de precios internacionales a valores brutales, fundamentalmente el gas, pero no solamente el gas. Y esto motivó, por ejemplo, para un país como la Argentina, que todavía no ha logrado el autoabastecimiento, un drenaje de dólares, de divisas, que impactó fuertemente sobre el nivel de reservas. Claro, porque lo importamos, básicamente. Lo importamos. Claro, había que importar, había que comprar barcos de gas licuado. Eso, en eso consistió el asunto. Que no venían de Bolivia, como dice Larreta, ¿no? No, se complica. Se complica para que vengan los barcos de Bolivia. Sí. Fue un poco extraño eso, ¿no? Pero bueno. Sí. De golpe Bolivia tiene barco, tiene todo. Sí, tiene salida al mar, ojalá lo tuviera. Sería de estricta justicia que Bolivia tuviera salida al mar. Parece que se la dieron, Pero bueno, no lo tiene todavía, no lo tiene. Entonces importaron barcos para poder proveer de la energía suficiente al país, es decir, básicamente para que nosotros tengamos luz en nuestras casas, gas para calefaccionarnos, para prender la cocina, pero también para que funcione la economía, para que las fábricas puedan seguir produciendo, etcétera, etcétera. Tercera plaga, la sequía. Ahora, una sequía histórica que naturalmente en un país como el nuestro, que al menos todavía depende fuertemente de la producción agropecuaria para generar divisas, para que ingresen dólares a través de las exportaciones, una caída brutal en ese sentido, que algunos calculan en 9.000, 10.000 millones de dólares, otros de 20.000 millones de dólares, en cualquier caso, un montón, termina afectando también el nivel de reservas y con ello, además, se aumenta la generación de expectativas devaluatorias. Básicamente, si vos ves que el país no tiene reservas, es decir, no tiene dólares en el Banco Central y la demanda de dólares es cada vez mayor, ¿qué es lo que termina ocurriendo? Decís, bueno, no hay dólares suficientes para abastecer a la demanda, acá lo que se viene es una devaluación. Claro. Y si a esto le agregamos que el país venía con una plaga anterior, que es el fenomenal disparatado, podríamos decir, endeudamiento imposible de pagar, privado, podríamos decir imposible de pagar. Imposible de pagar, absolutamente. Que motivó una renegociación que puede haber resultado fallida, mejor, peor, pero en las en que se recibió el país, el programa firmado con el Fondo Monetario Internacional, con los volúmenes de vencimientos que había, además del monto total, que estamos hablando de 48.000 millones de dólares, resultaba impagable. Tiene razón Agustín Rossi en eso, también tiene razón. No han sido estos años precisamente y es cierto, de buenas noticias externas ni internas en el país. Bien. Todo esto es cierto. Pero también ahora bien, sí. Quería decirte lo siguiente, y es absolutamente cierta cada una de esas apreciaciones. Pero si vos te fijás, ¿cuáles fueron los porcentajes en los que se movió la inflación en los distintos lugares del mundo? Como por ejemplo, a consecuencia de la guerra entre Rusia y Ucrania, la Argentina no puede explicar prácticamente el 105%. No lo puede explicar. Sí. En parte, esa respuesta también la dio Rossi y que también me parece cierta. Nosotros no partimos del 2-3% de inflación. Partimos del 54. 54. Sí, eso es cierto. Que dejó el gobierno de Macri, ¿no? Es cierto. Es decir,
si en todos lados la inflación se duplicó, quienes tenían 3% de inflación pasaron a 6, acá teníamos 54, pasamos a 100. Ahora bien, todo esto es cierto, pero es una explicación insuficiente. Es una explicación insuficiente porque en 2021, por ejemplo, tuvimos superávit comercial récord. Superávit comercial significa que entraron más dólares de los que salieron, es decir, se exportó más de lo que se importó, fue récord, y esos dólares se los sumaron, se entregaron, entre otras maniobras, para que las empresas multinacionales paguen las deudas tomadas de las filiales locales con las casas matrices, lo cual se parece bastante a un autopréstamo, sí, lo cual se parece bastante el deporte nacional de afanarle reservas al Banco Central, como dijo el economista Miguel Bain en su momento ya fallecido. El deporte nacional de afanarle reservas al Banco Central. Entonces ahí hubo impericia en el mejor de los casos. Impericia en el mejor de los casos. Se afanaron un superávit comercial récord. Bueno, y eso explica de alguna manera cómo en definitiva, porque el otro gran problema también fue lo atrás que quedaron los sueldos con la inflación, porque cuando nosotros hablamos de eso decimos, no, pero vos fíjate, qué sé yo, ahora van a cobrar, por ejemplo, los empleados de la Administración Central de la provincia de Santa Fe, y este mes van a cobrar, ahora en unos días, ya está el cronograma de pago, van a cobrar con el 22% más. Y está bueno hasta julio un 40%. Y la verdad que está bueno, en términos de decir, por lo menos, no te va a sacar 2 cuadras de inflación. Ahora, después tenés el universo de gente, que son millones, que no le pudo empatar, pero que ni a palos, una utopía, y que apenas llegó a un 30 o un 40%. Y ahí donde tenés el desfasaje, quedaste muy atrás, los salarios quedaron atrás, pero lejísimos. Y en este sentido, Maxi, es excelente lo que decís, porque en unos minutos se van a conocer los datos de pobreza y de indigencia sería del último semestre del año 2022. Y seguramente el dato va a ser tremendo. Sí, claro. Va a ser terrible. Y ahí incluso nos vamos a encontrar con la certificación, digamos, del INDEC, de que hay un montón de trabajadores y trabajadoras, incluso registrados, incluso en blanco, que están por debajo de la línea de pobreza. Por supuesto, es así. Y entonces ahí vos tenés también una impericia o una falta de resolución o en realidad una decisión en un sentido contrario al que se planteó, que es, ante una escala inflacionaria de esas características, naturalmente los trabajadores más rezagados, aún registrados, necesitan de un empujón del Estado hacia arriba porque con la paritaria no alcanzan. ¿Cuál sería este empujón? Una suma fija. Una suma fija que levante el piso salarial de los trabajadores que están en la base de la pirámide. ¿Esa decisión se podría haber tomado? Sí, y no se tomó. Se prefirió no tomar una decisión de estas características porque tal vez la alianza con algunos sectores de la CGT, concretamente con Héctor Daer y compañía, que se resistían a una medida de esas características, terminó inclinando la balanza. Quizás porque había sectores empresarios que también resistían a esa medida, terminó inclinando la balanza. Quizás porque quien lo exigía era Cristina Fernández de Kirchner, y el kirchnerismo también es probable que haya inclinado la balanza. Pero los resultados los vamos a ver ahora. Eso es una decisión política que no se tomó y que las consecuencias se ven en los números de pobreza. Sí, señor, los vamos a ver. ¿Cuándo se publican esos datos? ¿Cuándo se conocen? Ahora a las 4 de la tarde. Bien, bueno, ya. En segundos nada más. Inesperado. Sí. Bueno. Tal cual. Gustavo. Gracias, Pelá. Abrazo grande, nos vemos mañana. Un abrazo. Ahí estaba Gustavo Castro desde la República Separatista de Coronda. Qué suerte.